Buenas tardes, queridos hermanos de la respetable logia Luz del Oeste de Alquiza, queridos hermanos todos. Hace 103 años, un 28 de octubre del año 1917, nacía en Alquiza Anastasio Delfín Valle Llanes. Hoy, a un mes y unos días, faltando un mes y unos días para cumplir 103 años, la respetable y meritoria logia Luz del Oeste de Alquiza, en su aniversario, celebrando su aniversario 104, ha decidido tener una pequeña conversación con este prestigioso hermano, que con casi 103 años tiene una memoria envidiable y recuerdos brillantes y recuerdos importantes de lo que es el trabajo de la masonería durante más de 100 años en el pueblo de Alquiza. El querido hermano Anastasio Delfín Valle se inició en la respetable logia Luz del Oeste de Alquiza un 17 de julio de 1949. Tiene casi 71 años de vida masónica ininterrumpida, entregándole siempre a sus hermanos masones, a las nuevas generaciones de masones, ejemplos de dignidad, de principios, de valores y ejemplos importantes de lo que es la filantropía y lo que es la institución emblemática de la moralidad en el mundo, la institución de la escuadra y el compás. Mi querido hermano Delfín Valle, un saludo en nombre de todos los masones de Cuba y un saludo en nombre del muy respetable gran maestro de la logia de Cuba, Ernesto Zamora Fernández, con quien usted tuvo el placer de conversar hace apenas un año en el aniversario 103 de la logia Luz del Oeste de Alquiza, y que más en adelante vamos a tener una conversación acerca de eso. Yo quería preguntarle, mi querido hermano, ¿qué recuerdos tiene usted ahora, con 103 años de vida, de aquellos primeros días cuando se inició y vio por primera vez la luz masónica? Bueno, tengo muchos recuerdos, porque yo me inicié en el 49, cuando la efervescencia de la República, que la logia, cuando la República de Cuba había una efervescencia enorme, estaban los ajefistas y la logia estaba de que mal estado, porque era de TEA, unas luchas muy malas, y sinceramente tengo muchos recuerdos y lo tengo en la mente el día que me inicié, que había mucho murciélago. Pero bueno, yo a partir de ahí mi lucha fue constante, porque el templo estaba en muy malas condiciones y entonces coincidió con la reparación del gran templo, que tenía, si me recuerdo, el verdadero maestro Carlos Piñero. Carlos Piñero del Cueto. La construcción del gran templo nacional masónico. Entonces no se podía pedir, se podía, pero muy difícil. Entonces, como la República estaba en aquella, había unos cuantos hermanos que estaban bien, entonces se hizo la idea de hacer unos bonos, pero los bonos no dio resultado. Entonces el hermano Esteban Capote y Rodríguez, yo voy a financiar. Se paró Tito Martínez y dijo, yo lo voy a hacer de gratis, si me ayuda. Entonces Esteban Capote financió lo que se llama la placa, la parte de atrás. Hubo que hacerle unas columnas por fuera. Vinieron 2 o 3 arquitectos y dieron un precio, pero Tito dijo no. Esteban Capote puso el dinero y los camiones, los transportes de la arena. Entonces hizo la parte de atrás. Se luchó mucho, había una tendencia
con los Méndez, cuando aquello. Los Méndez llevaban muchos años en la masonería, pero ayudaron mucho. Esteban Capote, todo el mundo me ayudó. Inclusive los ejércitos que estaban prácticamente deteriorados ya, porque había sus problemas políticos ya, si se quiere político, entre los jóvenes y los viejos. Y era una guerra. El Salvador, el Cambonero, era el instructor de ellos, que era el mayor, y lloraba como un muchacho chiquito. Pero bueno, los ejércitos ayudaron mucho. Entonces ahí, a los 2 años, se hizo a Esteban Capote le sucedió José Chávez Capote. Porque José Chávez Capote dice, yo voy a hacer el panteón. Y hizo el panteón. Y a partir de ahí, ellos financiaron. Y ahí, cuando la logia se terminó, la gran logia, nosotros terminamos también La logia de nosotros sí. Y el panteón. Y entonces, a partir de ahí subieron muchos hermanos. Alberto Chirino trabajó mucho por la masonería que hice. 7 años general maestro. Puso la luz arriba, la lámpara arriba. Fue a los Estados Unidos 2 veces, trajo un mandil, lo echó mucho. Y entonces yo con mi poco nivel que tenía, luchamos junto con ellos, Claro que sí. lo que podía. Yo sé que fue una época importante en la que los hermanos o la familia de los Capote, José Isabel Capote, Esteban Capote, aportaron, financiaron muchos de los trabajos, o la gran parte, la mayor parte de los trabajos para la construcción del taller o de la logia, y a su vez también aportaron un dinero que, según tengo entendido, inicialmente fue en préstamo, y después al final no quiso recuperar ese dinero, lo dejó en donación a la logia para la construcción del panteón. Tengo entendido también, como bien usted se acordaba, de estos grandes hombres de la masonería quizareña, como fue Tito Martínez, un humilde albañil, y su padre, que fuera Eso es horroroso. también fundador de la logia. Su padre, yo no estaba, su padre hizo la parte de adelante. La parte de adelante. Yo no estaba, ya yo cuando... Claro, eso fue al principio. Ese fue de los primeros años. Y ahí seguimos luchando hasta el 66. En el 66 empezó el desastre en los campos, Claro. los robos y la gente a todas horas. Entonces tuve que ausentarme de la logia un poco de tiempo, pero siempre contribuyendo en todo lo que fuera necesario. Hasta el año 80. En el año 80 me incorporé de nuevo con Alberto Chirino, que ya era un desastre. La logia tuvo una época del 66 al 83 que no teníamos muchas veces para hacer la sesión, tenemos que utilizar la familia, la logia de discípulos de Irán y los de Guanabo. Y fundamos la logia en la década del 50, fundamos la logia de San Antonio, que soy miembro de honor de ellos, que para mí es un honor extraordinario. Fundamos la logia de Vereda Nueva. La flor de la perseverancia, Sí. de los valles de Vereda Nueva. Yo trabajé mucho con la logia de Vereda Nueva. Tuve el placer de conocer y compartir con ese grande de la masonería que fue Nano Placeres de la Nueva. Arnaldo Placeres de la Nueva. Para mí, era un hermano mío, un hombre extraordinario. Ese venerable maestro que pusieron ahí cuando se fundó la logia. Un hombre de pueblo. Sí, y me recuerdo uno, Enrique Simón, Arsenio Simón,
Bueno, me pongo a pensar y digo una vez, pero es que la memoria ya es enorme. Tiene una memoria envidiable. Porque tiene una memoria usted envidiable, mis queridos hermanos, porque tener 103 años acumulando información en la mente y todavía recordarse de esos años, de los años 40, de los años 50, tiene usted una memoria envidiable. Y todo lo que está diciendo aquí quedará para la historia de la masonería, porque son cosas que son verdades, que están escritas y que ahora van a estar ahí en un video para las nuevas generaciones de masones como historia. Hace apenas un año, cuando se celebraba el 103 aniversario de la respetable logia Luz del Oeste de Alquiza, sorprendió a más de 70 hermanos nuestros que estábamos ahí cuando lo vimos entrar unido a su nieto sin avisar al aniversario. Fue una gran sorpresa para todos nosotros. Lo pasamos dentro del taller, dentro de la logia, y usted tuvo el placer de ver cómo entraban por la puerta del templo a felicitarnos y a compartir con nosotros los trabajos. Representación de más de 20 logias de la provincia Mayabeque, Artemisa y de provincias comarcanas, Ciudad de La Habana y otras provincias, incluyendo provincia de Pinar del Río. También tuvo el placer ese día usted de recibir junto a todos los hermanos de nuestro taller al muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Cuba, quien hizo una deferencia de bajar del oriente, abrazarlo, saludarlo y tener unas palabras con usted. Y usted expresar delante de aquella logia colmada de hermanos que no cabía, no había un pequeño espacio para que separaran los hermanos, y usted tuvo el placer de hablar y de darle un mensaje a las nuevas generaciones de masones. ¿Qué sintió ese día? Lo más grande que pueda sentir yo en mi vida, porque hablar con el gran maestro para mí era una cosa imposible, y un humilde masón para mí fue lo más grande que yo he tenido en mi vida. Muchas gracias. Mire, querido hermano, sabemos que hay anécdotas que la masonería alquizareña no conoce porque los libros son muy viejos, tienen una escritura muchas veces a lápiz, a bolígrafo, y es muy difícil leer las actas de 103 años de vida masónica. Pero en la mente de usted quedan recuerdos de cuando la logia masónica de Alquiza apadrinaba o apoyaba a escuelas de niños pobres. ¿Nos puede hablar algo de eso? Sí, cómo no, ya lo creo. Ayudaba mucho en las escuelas, inclusive. Y fundaron una escuela en la finca Calderón, que la maestra se llamaba Gladys Gladys, y ahí esa estuvo fundando ahí hasta que la cerró. Los otros más de 30 años estuvo funcionando. Casay, Gladys Casay, era la maestra. Gladys Casay, era la maestra de esa escuela. Sí. Y la logia apoyaba con recursos, con dinero. Con todo. La escuela, el mantenimiento de la escuela era por parte de la finca, porque era la finca Calderón. Era la finca Calderón. ¿Se acuerda de algunas otras ayudas que haya hecho la logia de Alquiza en aquellas épocas difíciles para muchas personas pobres en este pueblo, que era un humilde pueblo de campesinos, sin recursos y sin ningún tipo de ayuda de la logia? Sí. Bueno, la logia en esa parte estuvo presente en todo lo que se pidió, a todo, inclusive la petición semanal que se pedía siempre, de saco, se ayudaba noche por noche. Eso está en capítulo. Más se ayudaba a cantidad de gente que iban a pedirle ayuda, porque no tuvo muy buena manera de maestro. Enrique Méndez Hernández, Simplicio Díaz Pablo, Andrés González Madrichi, Ali de Pechachi, un sinnúmero de verdaderos maestros que no tenían nada
no te vienen a decir que no. Oye, qué mala tengo. Tranquilo. Ya sabemos que los hermanos Martínez, o sea, los hermanos Martínez, tanto Ramón Martínez y Martínez, que fue fundador de nuestra logia, fueron los fundadores, y su hijo Tito o Víctor Rolando Martínez fueron los albañiles que dirigieron la construcción tanto de la logia como del panteón. Pero hay otros hermanos valiosos, usted ha mencionado algunos, un poco más para acá, en los cuales tuve yo el placer de compartir los trabajos masónicos con ellos, pero hay otros también, como un simple zapatero, Lázaro Guerra Medero. Bueno, eso es para la historia. Lo que pasa es que yo tengo la voz muy mala. Lázaro Guerra Medero, hay que admirarlo, porque siendo un simple zapatero, con su peculio particular, en una situación que había en la logia, vivía y moría en la carretera, porque la sur salía a las 12, a la 1 de la mañana, una confronta. Lázaro Guerra Medero, es increíble. Ahí hubieron hermanos que lamento no tener, me lo mientan y te lo garantizo. Yo sé que sí. Y le puedo decir otro hermano valioso, que sé que usted lo tiene en el corazón, Ricardo Gracias Núñez. Óyeme, es que ya la memoria mía ya está mal. Esos son gente que no se pueden operar, son historias en la logia. Eso no hay una sesión que se Ricardo Gracias Núñez, sea el secretario que fue, que no hiciera el acto. Cualquier secretario que pasara era así el acto, en la máquina. En la máquina de escribir. Yo tengo anécdotas de eso. Yo tengo anécdotas porque me crié en el patio de niños jugando al lado de la secretaría. Y para mí era un misterio, noche tras noche, ver ese bombillo encendido y sentir el sonar de aquellas teclas de la máquina de escribir antigua, que para mí no sabía qué cosa era. Veía una luz encendida y hasta las 10 de la noche, o más tarde, hasta las 11 de la noche, el taca, 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 taca. Y no sabía o no supe, hasta que entré en la masonería, la historia de ese misterio del ruido y de las luces. Y eran las horas y las horas de desvelo del hermano Ricardo Gracia, haciendo las actas y los papeles de la logia. Y eso es increíble. Andrés González, Andrés, Fienio Amaro Carrera, hay que respetarlo, porque en la época mala, ese fue uno de los locos. En la época mala estaba Fienio Amaro, Enrique Méndez, Matías Afonso, Israel Rodríguez. En la crisis que salimos en la máquina mía a visitar el loyo por ahí. José María Bababón. José María Bababón. Es que son muchos. Claro. La loya Ludo Oeste puede darse el honor que tiene unos hombres que la llevaron a Chana. Me hablaba ahora de José María Hojas Barbón. José María Hojas Barbón fue representante o garante de amistad de nuestra logia en más de 40 logias. Sí. Pero además ha sido el único masón de esta provincia que fue por su propio designio a una candidatura de la gran maestría, sí, como gran hospitalario. Sí, se presentó solo, voluntariamente, y ganó y salió elegido entre todas las logias de Cuba como gran hospitalario de la gran logia de Cuba. Yo me parece que él repitió un año, me parece que tuvo más de una época. Respetado, todavía muy respetado. Hace unos años, sí, atrás visitábamos logias con un oratorio muy pobre, muy pobre. Ese era trabajador como era Lázaro Guerra Medero. El oratorio no tenía ninguna, pero tenía un corazón masónico, ¿verdad? En estos días, hace apenas una semana o menos, le contaba a Penerale Maestro que estuve en contacto por vía telefónica, me llamó para felicitar, como toda una vida ha hecho, el hermano Orestes Medina, desde los valles de Estados Unidos. Le mandaba un saludo a usted y un saludo a Simplicio, y me explicaba que él y su papá pelaron
a Simplicio desde muy joven, porque eran barberos los dos. Ese tuve el honor yo de ser, creo que fue vigilante de iniciación De Oreste Medina. de Oreste Medina. Tremendo macho. ¿Tú tienes el teléfono de él? Sí, se lo puedo hacer llegar. Y le dio mucha ayuda a los alquizareños que abandonaron el país y que llegaron a Miami. Le dio mucha ayuda, si fueran masones o no fueran masones. Le mandó a la Loy Mandili una boca, que mantenga una boca. En estos momentos ese hermano tiene en su poder 2 huevos de mandiles y collarines para los funcionarios de nuestra logia, que por el problema de la COVID no ha podido hacerlo llegar, pero los tiene allá para traerlo, porque él tiene la esperanza, y yo sé que se va a cumplir, de nada más que se restablezcan las comunicaciones, visitar nuevamente su madre logia Luz del Oeste. Ese hay que respetarlo. Ese es guapo. Con yo lo tengo ahí retratado. Con Ramón López Ledo. Era un humilde macho que visitaba la Loya, aunque se cayera. Gallego López. Yo lo tengo retratado con Medina, el padrino Medina. De fin, tuvimos la oportunidad nosotros, los masones jóvenes, de verlo con 90 años, sentado en su tractor por las calles de Alquiza. Por 90 no, por 97. Ah, mire para eso. ¿Vio? Entonces, ¿se acuerda de la marca del tractor? ¿Se acuerda de la marca del tractor? ¿Cómo no? Ferguson 35. Un Ferguson 35. Mire para Del eso. año 1000, del año 50. Mire para eso. Qué bien. Lleva, lo compré en abril de 1950, lo pagué 1.900 pesos con un arao y lo pagué en 3 letras. Porque esa fue la época de la efervescencia en Cuba. Ahí se hizo todo lo que hay en Cuba. Se hizo en la década de 44 al 60. ¿Cómo no? Yo tengo los caminos vecinales. El gobierno ayudó mucho. Las grandes carreteras. No, yo mira, todos los caminos vecinales de aquí lo hizo Machín Batista siendo senador. Porque él hizo la política con Chivas. Y entonces él personalmente, yo lo tengo anotado ahí con papel. A Machín Batista, una gran persona, una excelente persona. Lo conocí en Los Gallos. Nosotros le mandamos gallos Machín. Y se levantó y cogió el gallo, le pasó la mano. Se lo entregó a Gavino, el padre de Pedro Rodríguez Santana. Pedro Rodríguez Santana. Le digo, muchacho, te doy 10 monedas por el gallo. Y le digo, usted no tiene dinero para comprarme ese gallo. Ah, mire qué bien. Se hizo en Banfay, que tuve el honor de trabajar en Banfay hasta el año 61. ¿Toda una vida trabajó usted en la agricultura? Toda la vida. Y me acuerdo de cuando yo tenía 6 años, que guataqueaba yuca. ¿Con 6 años? Sí. Guatacaba yuca. Sí. Mire para Mi eso. padre me ponía tarea. Le ponía de tarea guataquear yuca. Qué bien. Ahora le ponemos a los niños de tarea unos ejercicios de matemáticas, pero no van a llegar a los 103 años como usted. Con ese espíritu y con esa mente tan clara. Una pregunta. De toda la siembra, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Cuál? De toda la siembra, ¿cuál es la que más le gusta? La papa. La papa. Yo soy papero desde 1938. Pero se ha perdido la papa en Alquiza. Bueno, ya no la siembran. La vamos a volver a sembrar. Espera, yo tengo en Acopio que registre a partir de 1948 empecé yo a sembrar papa porque el viejo cogí el mando yo. Y el papá sembraba papa hasta el 39. En el 39 cambió de situación. Pero a partir del 48 en Acopio, de Firma y 5 pesos, está con papa.
compadre, papa y padre, busca la historia. Tengo años de 14.000 quintales, para respetarlo. Tengo años de 10.000 quintales, tengo años de 9.000 quintales. Ahí está la copia, te lo busco. De Fin Bay, Fin Corporation. Qué bien, qué bueno. Una pregunta que le voy a hacer. En la logia nuestra hay una mesa de ajedrez. Mesa de ajedrez que usted en múltiples ocasiones nos ha contado la historia de cómo llegó esa logia, esa mesa a la logia. Sí. ¿Recuerda eso? Bueno, la verdad de esa mesa, en el año 33, un primo mío y Juan Capote eran guardias rurales. Hicieron política contra Machado y cayeron presos. Los condenaron a 3 años por oír, ¿cómo se llama eso? Emisoras políticas. Por saberlo y no decir. Ya. Bueno, entonces, allí Juanito Capote jugaba mucho ajedrez. Entonces había unos carpinteros. Y dice, vamos a hacer una mesa. Y cuando salió, le regalaron la mesa a Juan Capote. Juan Capote se metió en eso. Se fue. Y cuando cayó Machado, se hizo capitán. Entonces se cogió la mesa en el año 34, en el 35. Se pegó a jugar con ella en su casa, la tuvo hasta que cayó. Y cuando él se fue, lo condenaron, le dijo, Divar, ve allá que recojan unas cosas. Entonces yo te voy a dar una mesa para que la conserve. Mira, me contó la conserva, que esa mesa es del año 34. O sea, que me la hicieron unos presos, porque yo era bueno, entonces Nivaldo la trajo para ir para la casa y la tomaron y fue allá y me dice, oye, te voy a dar una mesa, pero esto es para que tú la conserves. Entonces cuando yo me mudé más por el buró, la mesa, me tocaba, digo, coño, ¿a quién le doy yo esta mesa mejor que a la logia? Entonces se la regalé a la logia. O sea que esa mesa está construida desde el año 34. Ya estuvo en manos de varios alquizareños importantes, inclusive en las manos de Nivaldo Capote y después en las manos de otros alquizareños importantes, de Delfín Bay Llano. Y vino a parar a la logia masónica, sí, donde se guarda y donde se utiliza. Yo la tuve como 13 años, buena, y me estorbaba, porque yo tenía otra mesa más ligera. Y como era, y los días de fiesta en casa, la gente la cogía para guardar. Sabemos que las visitas a la logia, de la respetable logia Luz del Oeste, la hacían en la máquina de Alberto Chirino, en la máquina de Figenio Amaro, en la máquina suya y algunos otros hermanos con su máquina, y visitaban en esas máquinas particulares las distintas logias y hacían fraternidad de esa manera. Cheo, el hermano Martí, ese caminó Candelaria 1000 veces, San Luis 1000 veces, Pinar del Río 2 veces. Cheo, hay que tenerlo. Cheo. Lo tuve el honor de conocerlo. Un hombre callado, un masón sencillo. Oye, pero dio un corazón que hay que respetar. Con su camión sin cobrar un centavo nunca de gasolina. Y a San Luis y a San Juan, no, a San Luis, Pinar del Río. ¿Cómo no? Delfín, lamentablemente la masonería hoy, digo lamentable porque yo no estoy en contra de la juventud, porque me siento joven. Digo lamentable porque la experiencia de los viejos masones siempre hace falta. Yo siempre he luchado en los 25 años que llevo en la masonería por la unidad entre las viejas generaciones de masones y las nuevas generaciones de masones.
creo que las viejas generaciones de masones aportan la experiencia y la juventud aporta el entusiasmo, la vitalidad y la fuerza. ¿Cómo usted ve la masonería en estos momentos que lamentablemente, como decía anteriormente, ya escasean los viejos masones, los pocos que hay, la salud no les permite asistir periódicamente a la logia? ¿Cómo usted ve el trabajo fraternal, filantrópico, masónico de la nueva generación de su madre logia, Luz del Oeste? Chicos, yo estoy admirado por la situación que tenemos de enfermedades, cómo está luchando la masonería. Pero esos son verdaderos masones, porque es una cosa que quisiera tener palabras para decir algo sobre el esfuerzo de los masones. Yo veo una cosa extraordinaria. Qué bien, qué bien. Usted hace muchos años ya que es miembro número 1 de nuestra logia. Y hace muchos años también que usted es padre espiritual de la logia. Padre espiritual de una logia significa todo. Usted es el faro y la guía. Usted es el ejemplo a seguir. Usted es el que nos inspira a hacer fraternidad todos los días. Por eso siempre va a estar ahí con nosotros. La juventud, cada día que se reúne, la juventud masónica de Arquiza, trata de ver en usted el ejemplo. Trata de ver en usted los pasos rectos, firmes y bien definidos que tiene que utilizar el masón. Puede estar seguro que las generaciones de los nuevos masones arquizareños siempre estaremos presentes recordando a todos esos hermanos que usted ha mencionado y que han sido capaces o fueron capaces de crear, fundar, mantener ese gran tesoro que tenemos hoy, que es la Logia Masónica del Oeste y el panteón, que es, me atrevo a decir, el panteón más grande que tiene la masonería. Uno de los mejores. ¿Cómo no? Porque lo han dicho mayores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso lo diseñó Tito Martínez. Tito Martínez. Porque José Chávez le dijo: Tito, tú eres el hombre. Dice: déjenme eso a mí. Cuando fuimos en el centenario, 3 guaguas de hermanos visitadores y hermanos de nuestra logia, incluyendo el gran maestro de la logia de Cuba, con parte de sus grandes funcionarios, y tuvimos la oportunidad de enseñarle y mostrarle la belleza de esa segunda casa, que es nuestro panteón, al cual tenemos que admirar, respetar y cuidar. Ellos se quedaron todos asombrados por esa gran obra. Y eso es lo que nos están dejando ustedes. Pero no solo eso, eso es lo material que nos han dejado. Pero más importante que eso material, que también tenemos que mantener y cuidar, ustedes nos han dejado, nos están dejando desde que se fundó la logia, y cada día sus ideas, sus principios, que son las cosas, su trabajo fraternal, que son las cosas que nosotros tenemos que tomar y seguir adelante, para que dentro de 100 años podamos seguir acordándonos de las cosas que hicieron, de los fundadores, de Delfín, de Ricardo Gracia, de Rolando Hoja, de José Cirilo Martí, de Nello Carmenate y de todo un grupo de prestigiosos y valerosos. No, y hay un viejo que yo lo recuerdo, que se llama, que es el padre de, es el fundador de la logia, que trabajó mucho en la época de el zapatero, Eloy Pérez de Viñón, se murió ese, y otro viejo que era con funerario. Miren, yo he tenido muy buenos momentos en la época de la bandera con Hernando González Padrón, eso no se me olvida, pero momentos como este me lo llevo a la tumba porque son los mejores momentos que luché que he tenido en mi vida. Cuando Hernando, Sí, primero, eso fue cuando Hernando González Padrón. quisiera tener memoria para luchar, para nombrar con nombre todos los hermanos que han luchado en la logia, que yo he luchado con ellos. ¿Cómo no? Sabemos que sí. Porque fui el maestro una sola vez. Alberto Chirino, eso es increíble. 7 veces fue el hermano Alberto Chirino. Como fue Alberto. Esa fue la época, la época de México. La época difícil, que había dificultades para abrir los trabajos masónicos, que había dificultades para seguir la lucha. Mira, nombraron a Delfín May
verdadero maestro que era analfabeto, prácticamente analfabeto. A Encinosa, Ricardo Encinosa, Ricardo Encinosa, a Roberto Cabrera, Roberto Cabrera, a Puerto Madero, la calle 98, en Puerto Madero Franco. Oye, con todo eso, pagamos por pueblos. Hoja, Epidemio Mer, salía y Epidemio Mer, y que respetarlo. grado 33 para la República de Cuba. Y Enrique Mer. Otro grado 33. No, y hay que respetar a Enrique. Bueno, mi querido hermano, en fin, bonita historia y mente prodigiosa. Le vamos a desear todos los abrazos, todo el cariño de la masonería cubana y en especial de su madre Logia Luz del Oeste. Muchas gracias. El 28 de octubre, un grupo de hermanos de nuestra madre Logia, no podemos venir mucho porque por la pandemia no podemos hacer visita colectiva y más hay que cuidarlo porque somos una persona de una edad avanzada. Pero alguna representación de nuestra madre Logia va a estar aquí el 28 de octubre para darle un abrazo en nombre de la masonería cubana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que la soledad y el parque me abandonan a los sueños, ahora que los autobuses y los poetas me saludan por azar, ahora que no sonrío y la lluvia me estremece los recuerdos, ahora que no miro más allá de la tristeza y el dolor de mi pesar. Quiero abrazarme al invierno hoy para pensar más en ti.